Hola, ¿qué tal? Yo soy Paola Yéndez y en esta ocasión les vamos a mostrar nuestra presentación en este segundo workshop de prácticas educativas abiertas. Junto con Mónica Arroyuelo hemos presentado el trabajo Innovación Educativa y Prácticas Educativas Abiertas desarrolladas en escuelas del sur de la provincia de San Luis. En este trabajo nosotros queremos mostrar eh, la tarea que hemos realizado en un proyecto de extensión del que formamos parte, el proyecto Construyendo Innovaciones Educativas en el sur de San Luis. En este proyecto se llevó a cabo en instituciones educativas de nivel primario y secundario y surge la idea principal de este proyecto, surgió a partir de proyectos anteriores en donde la universidad había estado participando con estas escuelas y a partir de la necesidad de los docentes y de los equipos de trabajo de estas localidades de que la universidad esté presente en sus instituciones con diversas actividades, actividades que invitan a los alumnos, a sus estudiantes a conocer la universidad, a acercarse a la universidad y luego finalmente a estudiar alguna carrera en la universidad. Entonces, a partir de proyectos anteriores, nos presentamos con este proyecto para elaborar un espacio online que pueda colaborar con las necesidades curriculares y de contenidos que estos docentes estaban reclamando. Las actividades en este proyecto se organizaron en distintas jornadas o reuniones presenciales y también virtuales, y en los primeros encuentros presenciales se establecieron los contactos con los docentes, se organizó un aula virtual que pudo servir como espacio de comunicación con ellos y se tomaron los primeros requerimientos que ellos estaban necesitando. Y estos requerimientos en ese espacio, en ese tiempo, fueron principalmente de contenidos educativos para el ingreso a la universidad. En algunas escuelas, en el caso de las escuelas secundarias, los profesores estaban interesados en ayudarles a sus estudiantes a poder ingresar a la universidad en la Facultad de Matemáticas, entonces querían tener material que les pueda ser útil para las evaluaciones de ingreso, como así también material para la comprensión de texto. También querían tener algún conocimiento sobre robótica, ya que en estas escuelas tenían los kits de robótica que había repartido en ese momento el gobierno nacional, entre otros requerimientos. Entonces, a partir de estas necesidades, organizamos distintas tareas y distintas actividades para poder recopilar esa información y para poder volver a esas escuelas con alguna actividad con los estudiantes. En este caso vamos a mostrar una de las actividades que realizamos con ellos en un taller presencial de pensamiento computacional. En este caso llevamos contenidos, recursos educativos abiertos que pudieron acercar un poco a los alumnos a las actividades de resolución de problemas con un pequeño taller de una hora que sirvió para incursionar un poco en ejercicios de resolución de problemas y en usar una aplicación en el celular. Entonces, el contexto de este trabajo que presentamos fue en escuelas de las zonas del sur de la provincia, de Nueva Galia, Fortuna y Buena Esperanza. Estas localidades son principalmente rurales y las escuelas que visitamos tenían distintas características en cuanto a la ubicación y a la edad de los alumnos y también a la cantidad de estudiantes que tenían. Entonces, bueno, como ya dije, las primeras actividades fueron presenciales y los docentes nos expresaron sus requerimientos y cuando conocimos estas escuelas pudimos observar que al ubicarse en zonas rurales tenían buen acceso a la tecnología, buen acceso a internet,
a partir de proyectos provinciales que dotan de conectividad de Internet a todas las escuelas, y también tenían y contaban con dispositivos informáticos y con equipos de robótica a partir de proyectos nacionales que habían repartido estos elementos en las distintas escuelas. Entonces, para poder comunicarnos con los profesores y los maestros, establecimos un aula virtual y también un espacio de comunicación por WhatsApp, y a partir de esos requerimientos se diseñó un espacio virtual en donde se fueron publicando los recursos que íbamos recopilando, y en este caso se organizó, una de las actividades que hicimos fue este taller de pensamiento computacional de forma presencial. Los resultados que se obtuvieron en el taller que llevamos a cabo en las distintas escuelas fueron diversos. Principalmente el taller consistió en 2 etapas, una primera etapa de forma escrita en papel con resoluciones de acertijos y de problemas sencillos, y una segunda etapa con resolución de secuencias en una aplicación en el celular, en una aplicación muy sencilla llamada Lightbot, que da los primeros pasos en la resolución de secuencias de cómo se debe resolver un algoritmo. Y estos resultados fueron diversos por las características de los alumnos y por las zonas. Fueron algunas de las conclusiones a las que arribamos. Si bien la actividad se pensó en forma individual, se vio en todos los casos cómo se fueron haciendo grupos, se fueron ayudando entre ellos para las distintas etapas. Habían algunos que por ahí se demoraban más en la resolución, en la primera etapa de la resolución de los acertijos, y entre ellos se iban ayudando cómo debían seguir el mejor camino y así resolver los ejercicios. Y estos resultados que variaron fueron desde nuestro punto de vista por la zona geográfica. Tuvimos la experiencia de una escuela agraria, visitamos una escuela agraria, y en este caso estuvimos con alumnos más pequeños de nivel secundario, pero de los primeros años, y su reacción fue muy ordenada, muy respetuosa, hicieron todos los ejercicios que les propusimos y no se animaron tanto a trabajar en grupo. No tenían asignaturas en su escuela relacionadas a la resolución de problemas ni de algoritmos, entonces fue algo muy nuevo para ellos. En las otras escuelas que pudimos hacer este taller, ya estaban ubicadas en el centro de la localidad, si bien también eran en localidades rurales, pero no tan alejadas como en el primer caso. Y ahí tuvimos experiencias de 2 escuelas de nivel secundario, pero en una de ellas los alumnos estaban en último año. Entonces su entusiasmo fue distinto y su participación fue diferente, porque estaban mucho más interesados en qué iba a pasar después, en su paso en su ingreso a la universidad, en conocer qué carreras se podían estudiar. O sea, además de participar en el taller y de interesarse en los algoritmos y en la resolución de problemas, consultaron mucho sobre las carreras, sobre las carreras de programación, las carreras relacionadas a la computación. Entonces se vio esa diferencia, sobre todo por la edad de los grupos que pudimos trabajar en ese momento. En general, todos se mostraron muy entusiasmados, sobre todo con la aplicación que la mayoría no conocía, y pudieron, con una pequeña explicación, ir resolviendo todas las etapas. La experiencia, acá ponemos algunas fotos, sacamos muchas fotos, sobre todo de mostrarlos a ellos realizando las actividades. La experiencia fue muy enriquecedora. Nosotros, desde nuestros proyectos de extensión, no solo sino proyectos anteriores en los que hemos trabajado, siempre elegimos trabajar con escuelas del interior de la provincia, con escuelas que no están ubicadas en el centro. Y el recibimiento y la experiencia que logramos es muy enriquecedora, muy positiva, porque
en esas escuelas que están un poco más alejados, están a la espera de que la universidad se acerque con propuestas. Como les decía al comienzo, los docentes constantemente solicitan la presencia de la universidad con distintos tipos de actividades, ¿sí? Hasta pedían por ahí alguna actividad en la que pudieran viajar con sus alumnos a la capital para poder hacer alguna actividad presencial en la universidad. Los estudiantes de último año se mostraron muy interesados con esta propuesta y todos los recursos educativos abiertos que se recopilaron, no solamente estas guías y estas actividades que presentamos aquí con esta aplicación, se encuentran todas en nuestro sitio, en donde también ponemos material de matemática, material de comprensión de texto, material de algunas actividades de robótica, entre otras cosas que nos fueron solicitando. Esta tarea todavía no termina, por lo tanto este proyecto todavía está en camino y este sitio va a seguir creciendo. Hasta aquí entonces les mostramos nuestro trabajo en este workshop y esperamos, bueno, entonces en el foro sus consultas en relación a lo que les mostramos. Muchas gracias.